inicio a vamos a dar inicio a nuestra sesión académica de primer viernes de mes. De antemano, muchas gracias a la licenciada Cintia, que nos hizo el favor de apoyarnos con un tema que ha preparado, una ponencia interesante. De inicio, una disculpa a nombre del señor presidente Javier González, no fue posible que se conectara porque lo llamaron a Secretaría de Gobierno, por ahí anda arreglando algunas cuestiones que competen al Colegio de Notarios con el Secretario de Gobierno, entonces no fue posible ahorita que se conectara, pero una disculpa en nombre de vamos a ceder el audio a nuestro señor secretario, el licenciado Arturo Orendain, a efecto de que nos haga una presentación de nuestra expositora el día de hoy. Licenciado Orendain, adelante, por favor. No tiene audio, licenciado Orendain. Bueno, primero le pediríamos a Silvia que no nos quite el audio porque teníamos el audio y por ahí pusieron mute a todos. Bueno. Sí, una disculpa, notario. Lo estaba haciendo la conversión a coanfitriones y se entrapó ahí el sonido, pero ya está listo. Bien, el día de hoy nos congratula que podamos escuchar a Cintia María Elena Andrade Sandoval, a quien todos conocemos porque es asidua participante de las conferencias notariales, los cursos de actualización notarial que cada 3 semanas se llevan a cabo en el Colegio de Notarios. Y eso dice de su interés por el derecho notarial. Pero quiero recordar a ustedes algo de su trayectoria personal y académica. Por supuesto que obtuvo la licenciatura en Derecho y ello fue en la Universidad de Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Luego, inquieta, llevó una maestría en amparo en esta ciudad, pero a través de la Autónoma de Durango, donde obtuvo también su doctorado en Derecho. El Colegio de Notarios tiene ya en sus filas a varios doctores en Derecho. Cintia María Elena Andrade Sandoval es una de ellos. Y en su carrera personal y profesional, inquieta, lo he dicho, ha ganado algunos reconocimientos y ha sido señalada en mérito por su participación en diversas actividades. El Poder Judicial le otorgó un reconocimiento al mérito académico. Ha llevado cursos y ha desarrollado habilidades en litigación oral. También ha participado en diversos cursos de actualización y formación académica. También es, en materia de género, una importante participadora en todo lo que corresponde. Tuvo capacitación sobre los derechos de las mujeres y violencia de género. Ha dado conferencias en temas de derecho laboral, en temas de derecho constitucional, donde también ha tomado cursos y ha asistido a congresos, a diversos congresos de investigación y docencia. Y recordamos uno donde fue también entusiasta participante en ese curso teórico práctico de lexicología jurídica que hace tiempo, en compañía de otro notario distinguido, Eduardo Martín Jauri, íbamos en la Casa de la Cultura Jurídica. Como experiencia laboral, trabajó en el Registro Agrario Nacional y fue jefe del Servicio de Abastos Médicos en el Hospital Miguel Hidalgo. También colaboró en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hace algunos 12 años, cuando todavía tenía su sede por acá en Plaza Cristal. Fue oficial interino en un juzgado de distrito en Aguascalientes. Fue coordinadora del despacho jurídico universitario de la UAA en Pabellón de Arteaga. Ha sido una persona que también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo una importante trayectoria. Y en el ejercicio libre de la profesión de abogado, adquirió gran experiencia que ahora le sirve como titular de la Notaría 44. No omito señalar su participación en actividades académicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde es profesor investigador titular por
de asignatura y donde también fue coordinadora de cursos de capacitación ante el Poder Judicial. Si leyera la lista de conferencias, de seminarios en los que ha participado, le voy a robar tiempo a su exposición. Por lo tanto, agradeciéndole su presencia en plataforma Zoom, le concedemos la palabra para que sea tan amable de ilustrarnos en el tema que ella ha seleccionado para ustedes. Cintia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado, por la presentación. Yo creo que ni era tan necesario tanto rollo. Pero bueno, vamos a platicar lo del tema de hoy, que sería la función notarial como una actividad vulnerable. Voy a compartirles pantalla de una pequeña presentación que les preparé para tener un poquito más noción de esto. Bien, no sé si ya se vea, si me pudieran decir, porque luego se tarda en Zoom. Ok, bien. En cuanto a este tema, creo que este tema tiene demasiados como espacios que a lo mejor ya hemos estado platicando del mismo tema en diferentes sesiones académicas de las que ya hemos estado siendo parte todos los integrantes del colegio. Pero me gustaría entrar a lo práctico, porque la verdad es que ya hemos estado viendo cómo funciona. En lo particular, nosotros ya tuvimos una visita por parte del SAT, bueno, del brazo del SAT, de lo que es de la ley de antilavado. Entonces, sí hay varias cosas que en la práctica cambian un poquito comparado con lo que es en la teoría o con lo que podemos encontrar incluso en la misma ley. Luego nos dicen, no, pues es que eso no está en la ley, eso está en las reglas. Nosotros, caray, bueno, pues hay que cumplir, ¿no? Porque si las multas luego son un poquito altas y se van acumulando. Entonces, sí es algo importante, sí es un tema importante que a nosotros nos importa conocer y que debemos también de tener muy en claro de cómo debemos de darle ese tratamiento al momento de estar ya en la práctica. Bien, el notario, ya nosotros, como bien sabemos, tiene una actividad un poco, digamos, peligrosa. Se puede considerar peligrosa en el sentido del tratamiento que le tenemos que dar a ciertas operaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros estamos obligados por la ley federal para la prevención de identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita para poder nosotros manejar qué es la información que le vamos a dar al SAT, bueno, a gobierno federal, para ver quiénes están haciendo operaciones de ciertos montos hacia arriba. Para estos funcionan lo que son los avisos, lo que nosotros conocemos como los avisos. Nada más que aquí no sé cómo, creo que ya, aquí está. ¿Y qué es las leyes que nos rigen a nosotros? Bueno, tenemos como marco legal la misma ley que ya les había comentado, esa ley para la prevención e identificación de operaciones con recurso de procedencia ilícita, que es una ley importante en la que nosotros estamos muy involucrados para las operaciones que se hagan en cualquiera de las notarías que nosotros estamos. Luego también tenemos como marco legal el reglamento de esa misma ley, y no solo eso, sino que también tenemos reglas de carácter general que ya son un poco más específicas y que nos vienen a aclarar toda la parte práctica, digamos que es como el protocolo de actuación en cuanto a lo que se dice en la ley y cómo lo vamos a manejar. Pero no solo eso, sino que también encontramos los criterios emitidos por el SAT. En las misceláneas fiscales de pronto nos salen los anexos y cosas así. Bueno, pues también hay que estar pendientes de toda esta normatividad que tenemos que cuidar y sobre todo atender nosotros como notarios. Dentro de esta ley, ¿qué podemos encontrar? Bueno, primero, antes que nada, quisiera platicar de lo que tiene la finalidad que tiene esta ley. ¿Qué finalidad tiene? Bueno, primero tiene como objeto el prevenir y combatir el lavado de dinero, que ya sabemos que es una parte importante que desde el 2013 se ha estado cuidando. También
otro de sus objetos es el proteger el sistema financiero y la economía nacional. Esto pues a raíz de que se han dado, a lo mejor por medio de la delincuencia organizada se da mucha amortización de dinero, y ese dinero, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues hay que convertirlo digamos, a la parte legal, o mejor dicho, lícita de un país, y lo quieren hacer. Varias de las formas de cómo lo pretenden hacer es por medio de compraventa de bienes inmuebles, que sería básicamente lo que nosotros tendríamos que cuidar. Bueno, gran parte de lo que nosotros teníamos que cuidar, no es únicamente eso. Ahora, ¿cuáles son los medios para esto? Pues bueno, tenemos aquí lo que es el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Ay, caray, no sé por qué se está marcando eso, pero bueno. También lo que son las restricciones al uso de efectivo en algunas operaciones vinculadas a ciertos bienes, que finalmente cuidando esa parte es lo que a nosotros nos tocaría en nuestra actuación notarial, nos tocaría hacerlo. Primero, el establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren estas acciones que se pretendan hacer. Nos tocaría a nosotros como notarios en lo que es nuestra actividad notarial, y sobre todo el cuidar estas restricciones del uso de efectivo que nos dice la ley, o que nos marca la ley, nos pone topes por medio de UMAS, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos lo que es, dentro de esta misma ley, la coordinación institucional, y nos dice que su finalidad tiene como finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir el lavado de dinero y delitos relacionados con este, y así evitar el uso de los recursos para su financiamiento. O sea, básicamente es que vamos a cuidarnos de que se vayan a pasar a otras situaciones el lavado de dinero, pero por medio de nosotros. Eso sí, tenemos que cuidarlo mucho. Pero bueno, ya sabemos nosotros, en cuanto a nuestra actividad, qué es lo que tenemos que hacer, digamos, en el día a día. Pero con respecto a esta ley, ¿cómo es que lo podemos manejar? O cómo es lo que nos dice la ley que lo debemos de manejar. Primero nos dice que la fe pública se entiende como una actividad vulnerable dentro de esta ley, y se encuentra en los artículos 17, en el artículo 17, fracción 12ª del apartado C, y el artículo 3º, perdón, de la fracción 7ª. Todo esto es del artículo 3º de la ley de recursos de procedencia ilícita. Esto se refiere a todo lo que tenga que ver con servidores públicos, y nos dice a lo que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones. Y aquí ya entraríamos nosotros como actividad o digamos como gremio notarial, ya entraríamos a cuidar toda esta parte. ¿Cuáles son estos actos y operaciones? En primer lugar, tenemos lo que nos marca la ley, que nos dice que es la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, y aquí ya nos habla de salvogarantías que constituyan a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. En segundo lugar, o en segundo punto, nos marca la misma ley, que es el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. También tenemos el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o bien no sea un organismo público de vivienda. Cuarto punto, nos dice que la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a 8,025 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal. También nos habla sobre la constitución de personas morales, su modificación patrimonial, derivada al momento o disminución del capital social. Bien, de todas estas, trato de borrarle esas rayitas que no sé qué pasó, pero no le encuentro y no le quiero ya mover. Entonces, bueno, ahí disculparán esas rayitas, no sé cómo se pusieron. De todos estos puntos que nos habla la ley, nosotros, si nos damos cuenta, a diario hacemos actos jurídicos que los incluyen. Entonces, tenemos que cuidar mucho de toda esta parte. Ya hemos estado platicando sobre todo y hemos visto en los cursos de actualización notarial que nos hablan mucho sobre las UMAS y las cantidades tope que nosotros debemos de cuidar.
es importante, no debemos dejar pasar esto, no solamente para los avisos, sino también el tratamiento que le vamos a dar en general a ese acto jurídico. Y bueno, dentro de lo mismo, la misma ley nos establece obligaciones. Cuando nosotros estamos considerados como una actividad vulnerable, personas que realizamos actividades vulnerables, pues bueno, ya entramos a esa obligatoriedad y ya nos dicen, bueno, tienes 3 obligaciones importantes. Las más importantes son, primero, identificar al cliente o usuario. Ahorita haré las diapositivas para, sí. Bueno, ahorita les voy a decir cada una de ellas cómo lo vamos a hacer. La segunda obligación importante es la de presentar avisos a la autoridad en materia de prevención del lavado de dinero, que eso ya sabemos que se hace en la página del SAT. Y la tercera obligación importante es la que nosotros llamamos lo que es restricción de efectivo. Pero ahí realmente lo que es la restricción en efectivo es la obligación de no pagar o bien aceptar en pago en efectivo o metales sobre operaciones que involucren ciertos bienes o servicios. Voy a ir a cada una de ellas, a hablar de cada una de ellas, porque creo que es importante que lo sepamos en la práctica cómo es que se manejan. Y aquí ya nos salimos un poquito de lo que es la ley y nos vamos a lo que son las reglas. No están en el reglamento, son las reglas generales o de carácter general. Eso lo podemos encontrar en las reglas de carácter general. Y bueno, si ustedes, no sé si lo tengan, si no lo tienen, les puedo pasar un archivo en donde viene en el diario oficial de la Federación. Estas reglas, bueno, lo que nos habla de la identificación del cliente usuario se encuentran entre la regla 11 y la regla 23. ¿Y qué nos dice? Básicamente nos dice que tenemos que tener, qué es lo que realmente les van a pedir al momento de que les hagan una visita. Les van a pedir primero el manual con lineamientos. Ahí en ese manual con lineamientos nosotros debemos de elaborarlo desde el momento en que nosotros ingresamos a ser notario. No nada más es dar todos los avisos que nos piden, como ya sabemos, esos 5 días y que tenemos que cumplir todas estas cosas. Bueno, una vez que ya se relajen, hagan su manual de lineamientos, porque el manual de lineamientos va a ser lo primero que les pidan al momento de la visita. En ese manual de lineamientos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Según las reglas, nos dice que tenemos que tener, primero, criterios, medidas y procedimientos que nosotros tengamos dentro de nuestra notaría para poder prevenir, detectar y reportar aquellas actividades que se consideren apoyo para el lavado de dinero o bien para el financiamiento al terrorismo. Además, debe estar redactado en español. Es lo del lavado de dinero. También nos dice dentro de las mismas reglas que se deben establecer procedimientos por medio de los cuales el notario está obligado a registrarse y no solo a eso, sino también a darse de alta y a actualizar y dar de baja ante el SAT como sujeto obligado. O sea, una vez que nosotros estamos ya ejerciendo la función notarial, nos debemos de registrar, dar de alta, y si dejamos de tener esa actividad notarial, nos tendríamos que dar de baja ante el SAT. ¿Para qué? Para dejar de ser ese sujeto obligado. Uno es para ingresar a ser sujeto obligado y otro es para dejar de serlo, al momento de que, bueno, dependiendo de los momentos en los que nos encontremos. Otra de las cosas que se deben de establecer dentro de ese manual de lineamientos es establecer aquellos procedimientos para detectar cualquier actividad vulnerable que se pueda realizar los clientes o los usuarios de la notaría. Nosotros vamos a ahí establecer, por eso también luego es importante tener muy en claro que la administración de una notaría es, digamos, el 50% de esa notaría, de cómo va a funcionar, porque si no tenemos una buena administración, si no tenemos buenos manuales de lineamientos como lo que nos marca en este sentido, nosotros no vamos a poder actuar y vamos a tener un desorden. Entonces, eso sí es importante, sobre todo en esto de la prevención del lavado de dinero, es importante tener todos estos manuales de organización. En este sentido, bueno, tenemos que tener muy bien establecido ese procedimiento para poder detectar aquellas actividades vulnerables que pudieran llegar a la notaría. Luego tenemos que establecer procedimientos para detectar, sobre todo aquí es importantísimo, los umbrales
de identificación y en qué momentos se pueden o se deben de presentar los avisos, mejor dicho, se deben de presentar los avisos, a partir de qué cantidad también tenemos que tenerlo identificado. Otra cosa que se debe de establecer dentro de este mismo manual es aquellos procedimientos para detectar montos y valor de las operaciones susceptibles de identificación y además de el aviso. Otra cosa que se tiene que establecer es un procedimiento para la identificación de clientes o usuarios que realizan operaciones y actos definidos como actividades vulnerables. Esto yo no le veo problema porque finalmente dentro del anexo 3 en adelante nos va diciendo, de las mismas reglas, nos va diciendo cómo debemos de hacer esa identificación. Eso es importante tenerlo. Y de pasarlo, digamos, de esa regla, pasarlo a un formatito para que nosotros lo tengamos y tener ya ese procedimiento para la identificación. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No me gusta hablar como perico y luego que se vayan perdiendo. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme y pues vamos viendo cada uno de los puntos. También tenemos que establecer dentro de ese mismo manual los procedimientos para la conformación del expediente único de identificación o usuario. Esto también es bien importante porque luego, de eso creo que ya habló Luis Ernesto en su intervención. Este expediente único es el que también les van a pedir al momento de la visita. No solamente les van a pedir el manual, sino cada uno de los expedientes les van a decir, dame los expedientes de tal año. Y nosotros tenemos que tenerlos completos. Si no lo tenemos completo, nos podemos ser acreedores a las multas que nos establece también la misma ley. Luego, otra de las cosas que es importante establecer son los lineamientos para la revisión de listas. Esas listas que ya sabemos que tenemos la lista negra de la que nos han hablado en tantas actualizaciones notariales. Bueno, esa también es importante. Otro punto es establecer los procedimientos para determinar el grado de riesgo de sus clientes o de los usuarios de la notaría. Otro es también poder establecer un procedimiento para la presentación de avisos. ¿Quiénes son a lo mejor las personas que vamos a designar para la presentación del aviso? ¿Cómo los vamos a capacitar? Toda esta parte de, digamos, que a lo mejor se oye tonto, pero todo eso debe de venir en el manual. Eso se los van a revisar al momento de una visita. Eso es importante que se los diga, porque muchas veces esto no lo vemos o no le damos la importancia que realmente tiene. Si no tienen ese manual, son acreedores también de una multa. Entonces también hay que tener muy, muy claro que es importante, hasta lo más tonto o absurdo que nosotros podamos creer que tengamos que hacer, es importante que lo tengamos, porque nos lo van a pedir. También tenemos que establecer los procedimientos para la entrega de información a las autoridades. ¿Por qué esta parte de la entrega de información a las autoridades? Obviamente ellos llegan con su requerimiento, con su notificación. Tenemos que revisar que esa notificación esté conforme a derecho, y no solamente eso. Bueno, ya nosotros como fedatarios públicos debemos de conocer toda esta parte de los procedimientos al momento de que nos llegan con un requerimiento. Se tienen que identificar las autoridades, les tenemos que dar un espacio en el que ellos estén cuidando, digamos, que la información no se pueda perder. ¿En qué sentido? Bueno, un espacio en donde no exista a lo mejor no sé, líquidos que se puedan derramar, aire que se pueda llevar las hojas, etcétera. O sea, cuidar toda el área en la que ellos van a estar trabajando, de tal manera que no nos vayan a decir, oye, ¿sabes qué? Este expediente es a lo mejor ilegible o te falta tal documento. Debemos de cuidarnos incluso de esa misma visita. O sea, sí tenemos que tener esa parte muy cuidada, porque bueno, nosotros no sabemos quiénes son esas personas, y como fedatarios públicos tenemos que cuidar precisamente la información de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Una vez que ya tenemos todo esto del manual, que ya se estableció todo esto dentro del manual, entonces ya nos vamos a la siguiente parte. Tenemos que tener el expediente único de identificación. Aquí no voy a ahondar tanto porque, bueno, esto ya lo platicó Luis Ernesto. Voy a mencionar las cosas, pero no me voy a meter tanto al tema porque ya lo platicamos. Entonces ya sería como repetir otro tema. En este caso, en el expediente único de identificación, tenemos lo que es la documentación de cada uno de nuestros clientes. En esta documentación tenemos nosotros la obligación, de resguardarla por 5 años. Hasta ahorita es el plazo que tenemos establecido dentro de la ley. No sabemos si en algún momento nos van a decir, oye, ¿sabes qué?
pues resguárdala por 10, o ya sabes que ya tenemos demasiados documentos, no sé, que lleguen a un acuerdo y que luego en la miscelánea salga esto, que diga, no, mejor por 3, no sabemos, pero hasta ahorita, lo que tenemos ahorita es por 5 años. ¿Qué documentos se tienen que tener? O bueno, ¿qué documentos nos tienen que presentar para poder crear ese expediente único de identificación? Lo voy a mencionar rápidamente, ya lo tenemos como, ahora sí que como preámbulo todo lo que nos platicó Luis Ernesto, pero bueno, lo voy a volver a repetir para aquellos que no escucharon su plática. Lo voy a repetir. Tenemos la documentación que tenemos que pedirles es, en primer lugar, una identificación. Esta identificación debe tener ciertas características. La primera es, de preferencia, debe de ser la credencial para votar expedida ya sea por el INE o en su caso el IFE. Esta identificación no debe de ser mayor de 2 años, debe de contar con fotografía, firma y en su caso el domicilio del cliente o del usuario. ¿Por qué digo en su caso? Porque bueno, habrá casos, no sé si a ustedes les ha llegado identificaciones que tienen restringido el domicilio porque así lo pidió el usuario. Bueno, por eso digo en su caso. También no solamente esa es válida, sino que esa sería la idónea, pero son válidas cualquier otra identificación que tenga los mismos, digamos, los mismos requisitos que pueda cubrir con los mismos requisitos, que tenga firma, que tenga fotografía, que no sea mayor de 2 años y que además sea emitida por cualquier autoridad federal, estatal o municipal. Eso es importante tenerlo presente. En el caso de los extranjeros, el tratamiento va a ser casi igual. Digo casi porque, bueno, finalmente nos pueden traer pasaporte o bien algún tipo, hay unas tarjetas que les dan en migración, que son aquellas que nos dicen en qué condiciones se encuentra dentro del país ese extranjero, esa persona extranjera. Entonces es importante también tenerlo. ¿Para qué? Pues bueno, para ahí plasmarlo dentro de ese expediente único de identificación. Porque bueno, para evitar esto de las listas negras, de que digan, es que a lo mejor en ese año no estaba, pero ahora ya está. Bueno, ahí está establecido en qué año, en qué momento y de qué manera entró al país cuando nosotros hicimos ese instrumento notarial. Entonces, por eso es importante tener cualquiera de estas identificaciones. Además, hay que tener lo que es la CURP, el comprobante de domicilio. El comprobante de domicilio también es importante que lo tengamos y que este comprobante de domicilio sea obviamente con el domicilio actual. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, probablemente en su identificación no tengan actualizada su dirección o, bueno, no tengan actualizado su domicilio. Si te manifiestan, ya nos dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo hace un año vivía en la dirección que se encuentra dentro de mi INE, pero no he ido a cambiarla, pero ahora ya vivo en tal lugar. Ah, bueno, tráeme tu comprobante de domicilio. Esto para que coincida toda la información de la que estamos hablando y luego no vaya a haber algún tipo de problema al momento de presentar ese expediente único de identificación. Otra de las cosas que tenemos que tener dentro de ese expediente de identificación es la constancia de dueño beneficiario. Esta constancia es todo un tema completo, que también es importante tenerlo. Nosotros la podemos encontrar en la manera de cómo hacer esa constancia de dueño beneficiario dentro del anexo 3 de las reglas generales. Este es para las personas físicas, el anexo 3, pero así nos podemos ir, bueno, acá les puse diferentes, ahorita les paso, pero por ejemplo, en las personas morales lo tenemos en el anexo 4, en las personas extranjeras en el anexo 6, en las personas morales extranjeras en el anexo 7 y para los fideicomisos en el anexo 8. Cada uno va a tener para esta constancia de dueño de beneficiario, mejor dicho, para el expediente único de identificación, cada uno va a tener documentación muy similar. Habrá sus cambios, ahorita los vamos a ir viendo. Pero para las personas físicas, ahorita que estamos viendo, es el anexo 3 para hacer la constancia de dueño beneficiario. Es importante tenerlo presente porque de ese anexo 3 nosotros podemos sacar lo que tenemos que pedirle para lo que es el expediente único de identificación y además la forma de cómo hacer esa constancia de dueño beneficiario.
También vamos a necesitar, en su caso, una carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público. Por eso dije, en su caso, en el caso de que existan apoderados, también hay que incluirlo dentro de ese expediente único de identificación. Y así nos vamos a ir con cada uno de cada tipo de persona, ya sea persona física, en el anexo 3, nos va a decir cuáles son los documentos que tenemos que agregar. La persona moral dentro del anexo 4, que en este caso lo único que cambiaría sería, en lugar de la INE, va a ser el testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e inscripción ante el registro público de la propiedad. Y además, pues bueno, ahí vamos a tener que incluir la cédula de identificación fiscal societaria o de la persona moral de la que estemos hablando. Y bueno, en su caso también, aquí sí aplica un poquito más general, los testimonios de los apoderados. También para las personas físicas extranjeras es algo muy similar, nada más que ahí hay que tener dentro de esta documentación lo que es el pasaporte, documento original emitido por autoridad competente del país de origen, que es lo que ya les comentaba. Esto es para que se puedan identificar. Luego tenemos lo que es el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración para saber en qué condiciones se encuentra dentro de nuestro país. Y digamos lo que se le conoce como su legal estancia en el país, cómo es que se encuentra. Si se encuentra como turista, si se encuentra como residente, ya cada una de estas personas nos podrá acreditar. Además, tenemos que tener, bueno, lo que es el comprobante de domicilio y la constancia de dueño beneficiario. Todos estos documentos básicamente los tenemos que agregar para cualquier tipo de persona de la que estemos hablando, sea persona física, persona moral, persona física o moral extranjera, fideicomiso, etcétera, etcétera. Ya dependiendo de cada una de esas es cómo nosotros vamos a ir pidiendo la documentación. Todo eso viene en cada uno de los anexos que les comento dentro de las reglas generales para esta ley. Luego tenemos otra parte importante, otra obligación importante, que es la obligación para presentar avisos. Es importante que nosotros tengamos presente que esta obligación se encuentra dentro de las reglas de la 24 a la 27 de estas mismas reglas de las que estamos hablando. Y bueno, estos avisos, como ya sabemos, ya todos lo hacemos de manera sistemática, se envían de manera electrónica al formato que ya nos tienen preestablecido la Unidad de Inteligencia Financiera, que se conoce como la UIF, y que además ya nos tienen establecidos dentro del Declaranot, que ya hemos tenido muchísimas capacitaciones también de este tema, por eso tampoco me quiero meter mucho con respecto a lo de los avisos, porque finalmente ya todos lo hacemos de manera sistemática y diario. Tenemos algo que tener ahí. Dentro de esto, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, en primer lugar, debemos de tener los datos generales de quien realiza la actividad vulnerable, los datos generales del cliente o usuario, que en su caso, bueno, quien realiza la actividad vulnerable seríamos nosotros como notarios. También tenía los datos generales de ese cliente o usuario, o en su caso, del dueño beneficiario. También debe de contener la información sobre la actividad preponderante. En este caso, pues bueno, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Por qué está haciendo esa transacción? ¿De qué estamos hablando? Y no solamente eso, sino que también hay que describir de manera general lo que es la actividad vulnerable de la que estamos hablando. Una vez que ya tenemos eso, de los datos de cada una de las cosas, tenemos que tener presente o tenemos que tener muy en cuenta lo que son los umbrales de los avisos, para que nosotros a partir de ahí sepamos cuáles son los límites y cuándo se deben de presentar. Nosotros tenemos, la misma página del SAT también nos da esta información. Nosotros lo podemos encontrar incluso en la página del SAT y nos dice, la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles deberá de ser de 16,000 UMAS. En este caso, eso se establece dentro de la ley, lo tenemos establecido dentro de la ley, pero bueno, aquí ya nos los pone la Secretaría de Hacienda
dentro de la página del SAT, nos los pone en un cuadrito que es mucho más fácil y visualmente comprensible. Esto se traduce en 1.539.520 pesos. Cuando se trate de la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, se va a traducir en esa cantidad de UMAS o bien, en su defecto, en 1.539.520 pesos. Para el caso de los poderes, ¿cuándo se tiene que dar aviso? Bueno, en este caso, siempre. Poderes otorgados para actos de administración o dominio, siempre y cuando sean de carácter irrevocable, siempre se tiene que dar aviso. También en el caso de la constitución de personas morales y su modificación patrimonial, ahí tenemos un umbral de 8.025 UMAS, que se traducen en 772.165.50 pesos. En el caso de la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, es la misma cantidad. Esto también es importante tenerlo muy presente porque luego muchas veces, ay, ¿cuánto era? Bueno, hay que tener presente ese cuadrito que nos maneja el SAT. Luego tenemos lo que es el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía. En este caso, siempre se va a tener que presentar un aviso. Dentro de los mismos casos de la obligación para presentar avisos tenemos, digamos, un caso especial que sería el reporte en ceros. Aquí nos dice, quienes realicen actividades vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato oficial un informe en el que solo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realiza la actividad, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso. ¿Esto para qué? Bueno, se está avisando que sí hubo actividades vulnerables, pero que no hay operaciones que sean objeto de aviso. O sea, se realizaron, pero no están dentro del umbral. Otro punto importante dentro de esta misma obligación para presentar avisos es la revisión de listas. Nosotros, bueno, ya sabemos que tenemos esta obligación dentro de la ley y además nosotros tenemos, digamos, listas. En el caso, por ejemplo, del Colegio de Notarios del Estado de México, se encuentran dentro de la intranet. Ahí podemos encontrar varias listas. Yo la verdad es que me puse a buscar dónde puedo encontrar listas y las encontré en esa página del Colegio de Notarios del Estado de México. Hay listas en las que nos dice, pues encuentra esto. Y nos dan nombres de personas de personas que pueden estarse dedicando a actividades ilícitas. Aquí nosotros podemos identificar delincuentes en lo que se llaman listas autorizadas y pueden ser, bueno, desde listas de autoridades nacionales, organismos internacionales o bien autoridades de otros países. Incluso ahí podemos encontrar terroristas, o sea, podemos encontrar de todo tipo, desde, pues a lo mejor narcotraficantes hasta terroristas. Esto también lo podemos encontrar en la página del SAT. En la página del SAT se encuentran también estas listas, lo que le llaman listas negras. Una vez que ya nosotros tenemos localizado a lo mejor a alguien que ya revisamos esas listas y que no solamente eso, sino que además es nuestro cliente y que tenga el propósito de hacer una actividad vulnerable, bueno, pues ¿qué se tiene que hacer? Hay que avisar a la UIF y se dan 24 horas. Nos dice la ley que tenemos 24 horas cuando se detecte este tipo de situación, ya sean delincuentes, terroristas, que se tengan restricciones por ciertos delitos, o bien que no sean de los países que se encuentran dentro de nuestros, digamos, de los que suscribieron el tratado internacional. Eso es importante también tenerlo presente porque luego muchas veces nosotros podría ser muy fácil no buscar o no revisar dentro de esas listas, o a lo mejor la carga de trabajo no nos da para eso. Bueno, todo esto tiene consecuencias si no lo hacemos. Ahora bien, ya una vez que hicimos todo esto, podría llegar una visita de verificación. Esta es la parte que quizá a todos les va a interesar escuchar o que quizá todos no quieren saber qué sucede, pero sí sucede, me consta. Sí sucede
y sí entra uno en el nervio, porque bueno, ya vienen estas visitas de verificación. Estas visitas de verificación las realizan, se les hacen o se les realizan a todas aquellas personas que realizan actividades vulnerables para comprobar que se está cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones que se establecen dentro de la ley de, bueno, para la prevención de recursos de procedencia ilícita. ¿Y qué es lo que tenemos que ver dentro de estas visitas? Bueno, primero, los sujetos visitados deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación, soporte con que cuenten que esté directamente relacionadas con actividades vulnerables, que es lo que les comentaba. Lo primero que nos van a pedir, o lo primero que les piden, es el manual. Si nosotros tenemos un manual o no tenemos manual. Si no tenemos manual, pues obviamente ya está dentro del acta de requerimiento, ¿no? Se los van a pedir. También nos dice que las verificaciones que se lleven a cabo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo podrán abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como actividades vulnerables en términos de la ley. Estas realizadas dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Por ejemplo, si estamos en 2022, no nos pueden hacer una visita que no sea, digamos, no nos pueden hacer una visita del 2013, 2015, ya no, o sea, nos deben de hacer una visita 17, 18, 19, 20, 21, a partir del 2017. Del 2016 hacia atrás, ya no nos pueden hacer visitas, salvo que ya nos hayan hecho una previa. A lo mejor ahí van a decir, ay, es que, ¿qué crees? Ya te solicité del 2017. Voy a hacerte la de 2016. A ver, no, espérate. Ya no entra dentro de esos 5 años que nos establece la ley. La visita se inició el día de hoy, que es 5 de agosto del 2022. Lo único que puedes requerirme es aquellas de 2017. Antes ya no te voy a poder dar nada, no vas a poder revisar nada porque al final solo hay esa vigencia dentro de la ley. Y esto es importante también que lo tengamos presente porque luego nos pueden pedir cosas que no. También aquí ya nos dice de la revisión del manual operativo, nos dice revisión de expedientes únicos, ya sea por periodo de tiempo o bien específicamente por determinados clientes. Aquí ellos tienen la opción de decirnos, a ver, dame el instrumento número tal, tal, tal y tal. O bien te puede decir, dame todo el mes de febrero de 2017. Eso ya dependerá del visitador que les toque a cada uno de ustedes. Yo les puedo platicar experiencia personal. Nos pidieron por año y por ciertos números nada más. A ver, dame este número, este número, este número y este número. O sea, fue como aleatorio. Entonces, eso ya dependerá del visitador que nos toque. Luego, también otra cosa que nos van a pedir muy probablemente son constancias de capacitación de personal. ¿Cómo es que les dices o cómo es que le capacitas al personal? Para eso sirve ese manual que les estoy comentando, que les comenté desde un inicio. Bueno, al personal se les entrega este manual y dentro de este manual se dice cómo se debe de llevar a cabo o el tratamiento que se le debe dar a las actividades vulnerables. Y ya con eso, ya sé digamos, este punto queda previsto. Luego también el ejercicio de integración de expediente. Ellos le pueden mandar a hablar a cualquiera de los que estén dentro de la notariada trabajando y preguntarles, bueno, ¿tú te dedicas a esto? Sí. ¿O tú integras el expediente? Sí. ¿Cómo es que lo haces? Ya la persona le va a explicar, lo hago de esta manera, de esta manera, de esta manera y todo. Esto con la finalidad de que, pues de conocer si para que el visitador conozca si el personal sabe o no sabe de la existencia del dicho manual que nos han estado pidiendo o que nos piden. Si el personal tiene conocimiento de cómo funciona toda esa situación y si concuerda con el manual que nosotros les entregamos, porque pues, es muy fácil nosotros entregar un manual, no sé, que a lo mejor nos encontramos en ese momento en internet o que nos lo inventamos, yo no sé, ¿no? Algo que sea, digamos, apresurado y hecho en el momento. Ellos quieren ver si realmente se tenía ese manual, si realmente se capacitó el personal para poder realizar toda esta preparación de las actividades vulnerables. Eso no lo piden, sí me lo pidieron a mí. Otra de las cosas es la revisión del lugar físico donde se resguardan los expedientes. La persona o las personas que vienen y visitan, hay un visitador y luego están digamos como sus ayudantes y se les pide al personal de la notaría que los lleven al lugar en donde se encuentran resguardados los expedientes para ver cómo se encuentran resguardados y si tienen, digamos,
las medidas de seguridad necesarias para que el expediente se encuentre en buenas condiciones. Esto lo hacen en las visitas. Sí o sí, no lo van a pedir en las visitas, todo eso que les comenté. Ahora, dentro de la restricción de efectivo, dentro de la obligación de restricción de efectivo, ¿qué tenemos? Bueno, también vamos a encontrar lo que son los umbrales. En cuanto a la compraventa de inmuebles, tenemos un umbral con un límite de 8,025 UMAS y en dinero se traduce en 772,165.50 pesos al día de hoy. Luego, en cuanto a la compraventa de acciones o partes sociales, tenemos un umbral de 3,210 UMAS, y se traduce en 308,866.20 pesos. Con respecto a esto, bueno, ya sabemos que ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice, conforme al artículo 3º transitorio del decreto que se declara por reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de indexación del salario mínimo, esto salió publicado el 27 de enero del 2016, todas las menciones al salario mínimo como base, medida de referencia, ahora se entenderán como UMAS, que se traducen en unidad de medida actualizada. Ese es, digamos, para saber qué es un UMA. Antes se conocía como salario mínimo general vigente, ahora se conoce como UMA. Ahora, esa UMA, ¿en cuánto se traduce? En pesos. ¿En cuántos pesos se traduce? Bueno, al día de hoy se encuentra en 96.22 pesos y entró en vigencia el día 1 de febrero de este año. Ya sabemos que cada año va cambiando y hay que estar muy pendientes de los cambios que se den dependiendo del año en el que estemos hablando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, bueno, continúo. Luego tenemos lo que son las sanciones por incumplimiento. Dentro de las sanciones por incumplimiento nos encontramos que en la misma ley nos dice, bueno, si tú no cumples vas a tener este problema. ¿Y qué nos dice? Nos dice, la imposición de estas sanciones administrativas se sujetará a lo dispuesto a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. O sea, no solamente tenemos lo que nos dicen las reglas, lo que nos dice la ley para los recursos de procedencia ilícita, sino que también ya entra la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. O sea, no solamente nos tenemos que atener a lo que tenga que ver con lavado de dinero, sino que ya estas sanciones administrativas ya van más allá de lo poquito de lavado de dinero. O sea, un poquito comparado con todo el marco jurídico que manejamos en una notaría, sino que ya nos vamos más allá de lo que es eso y nos vamos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Del mismo modo, el SAT tiene la facultad de requerir la comparecencia de cualquier persona con el fin de contribuir a la verificación del cumplimiento de la ley para la prevención de recursos de procedencia ilícita, así como requerir a los presuntos infractores para que manifiesten lo que su derecho convenga. Esto ya estamos hablando al momento de llevar un procedimiento administrativo. Bueno, ya nos está diciendo que no solamente nos va a pedir nuestro expediente único, sino que también podría mandarle hablar a cualquier persona que se encuentre involucrada o que considere que le pueda informar sobre lo sucedido en esa operación, digamos, en esa operación que se realizó, ¿no? Ahora, ¿cómo son las formas de incumplimiento? ¿En qué podríamos o de qué manera podríamos incumplir? En primer lugar es bueno, no llevar a cabo lo que nos establecen tanto la ley, el reglamento y las reglas. Yo sé que se escucha absurdo, pero también a las reglas les dan una importancia increíble. De verdad que cuando llegaron y nos visitaron y que es que la regla nos dice tal cosa, a ver, espérame, vamos a ver, vamos a revisar. O sea, sí te dice eso la regla. A lo mejor no está como la regla, pero sí te estoy cumpliendo con esto. Ah, perfecto. Si tú le demuestras que estás cumpliendo con la regla, aunque no sea, digamos, tal como te lo dice la regla, si tú cumples con esa regla, ya te lo dan por válido. Eso también es importante decirlo. Luego nos dice, otra forma de incumplimiento es en la obligación de la identificación de los clientes o de los usuarios. Muchas veces nosotros no los identificamos o a lo mejor se nos pasa a identificarlos o no tenemos esa costumbre de hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues estás entrando en un incumplimiento. Otra de las formas de incumplimiento es
preguntar, no preguntarle al cliente si existe un dueño beneficiario. Esa parte también es importante y debemos de dejar constancia. Siempre, siempre, siempre dejar constancia si existe dueño beneficiario y quién es ese dueño beneficiario. Otra forma de incumplimiento es el proteger y resguardar la información soporte de la actividad vulnerable por menos de 5 años. Esa manera nos va a llevar a incumplir, porque siempre nos van a decir, oye, al menos hasta el día de hoy la ley nos establece que son 5 años. Si no tenemos de 5 años, pues entonces sí ya estamos entrando en un incumplimiento. Otra forma de incumplir, pues bueno, es cuando llegan y nosotros nos ponemos a obstaculizar esa visita de verificación, ya sea porque nos negamos a que nos visiten, porque a lo mejor no les ponemos un espacio para que ellos se sienten, a ver qué es lo que está sucediendo, los expedientes, etcétera, etcétera. Toda esta parte de no darles oportunidad, bueno, lo toman como un incumplimiento, o la ley nos especifica que es un incumplimiento. Otra forma es el incumplimiento de presentar a tiempo los avisos. Esto también nos lo van a pedir, nos van a decir, demuéstrame que los presentaste, y si así fue, si los presentaste en tiempo, porque son dos cosas diferentes, les van a revisar las dos cosas. Uno, si se presentó, y dos, si se presentó en tiempo. Si no se presentó, hay una sanción, y si no se presentó en tiempo, también van a tener sanción. Por eso es tan importante tener esto presente. Otra de las cosas en las que podemos incumplir es que en el caso de que los avisos enviados no cuenten con requisitos señalados en la ley de recursos de procedencia ilícita. Caray. Bien, ¿cuáles son esas sanciones? Nos dice, la sanción administrativa consistente, en primer lugar, en la cesación del ejercicio en caso de reincidencia. Eso es lo primero que nos van a poner, pero lo que luego muchas veces nos dicen, cesación del ejercicio, y luego en letras chiquitas nos dicen, en caso de reincidencia. Ok, ya a lo mejor tuviste una sanción administrativa. Si ya tuviste la sanción administrativa, en primera instancia no hay problema. Si lo tuviste por primera vez, no hay problema. El problema es cuando se presenta una segunda o ya de ahí en adelante, ya puedes tener una cesación del ejercicio. Esto es importante que lo tengan presente porque luego puede generar como mucho temor. Muchas veces luego el derecho administrativo nos causa más terror que lo que realmente es. Pero nada más es leer con detenimiento y ver cada uno de los supuestos, qué es lo que está pasando, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, es que es la primera vez, sí se me pasó, sí no lo hice, sí, todo lo que tú me digas, sí, bien, voy a tener una sanción, pero no va a ser la sensación del ejercicio de las funciones. En ese momento no lo es. Y además, para que se dé esa sensación del ejercicio de las funciones, pues bueno, son varios pasos. Recordemos que nosotros, digamos, nuestra función nos la otorga el Ejecutivo, y para que llegue al Ejecutivo del Estado, primero pues tiene que llegar aquella queja que se dio dentro del Ejecutivo Federal por medio de esa sanción administrativa, para que luego baje al Ejecutivo del Estado y el Estado tome la decisión en su caso de hacerlo. Y bueno, son procesos muy largos, pero sí se llega a dar. Luego tenemos lo que es la sanción pecuniaria. Esta será de un monto de 200 a 2,000 salarios mínimos generales vigentes al Distrito Federal, que en su momento, bueno, en 2018, que es de donde más o menos lo tomé, son 88.36, pero si ustedes se acuerdan, la UMA es lo que nos está rigiendo ahora en 2022 y son 96.22 pesos. Entonces vamos a multiplicar, obviamente vamos a hacer la conversión a UMAS, a lo que está la UMA, y eso es lo que nos va a dar en ese momento. Bien, en el caso de los fedatarios públicos, nos dice que en el caso de los fedatarios públicos no identifiquen la forma en que se paguen las obligaciones de sus clientes. En este caso sí va a ser una falta grave, y ahí sí tenemos diferentes tipos de formas de sanciones. En primer lugar es la cesación del ejercicio en caso de reincidencia entre 2,000 y 10,000 UMAS. En el caso de omitir el envío de avisos, pues bueno, ya sabemos que es una sanción es un incumplimiento muy grave, y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado.
También el no respetar las restricciones del uso del efectivo y metales preciosos también se considera muy grave. Entonces, nosotros en ese sentido es en donde entra, digamos, la gravedad de nuestra actuación. Si nosotros no actuamos conforme a derecho, no actuamos de una manera delicada, ahí sí ya tendríamos sanciones administrativas, incluso hasta la cesación del ejercicio de nuestras funciones. Eso, digamos, sería la pena administrativa, pero la sanción pecuniaria, ¿cuál sería? La pecuniaria sería entre 10,000 y 65,000 UMAS o entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación. Esto será aquella que resulte mayor, será la sanción pecuniaria que se nos imponga. Entonces, sí es importante tener presente esta parte, porque luego muchas veces no vemos más allá de lo que, ay, pues es que son requisitos tontos. No, son cosas que sí son importantes que tengamos presentes, que es muy importante que la llevemos a cabo conforme nos dice la ley, el reglamento y sobre todo las reglas, porque al momento de una visita todo esto lo van a tener presente y nos podemos generar un conflicto, pues ahora sí que importante para nosotros mismos. Entonces sí tenemos que tener muy presente esa situación. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hola, Hola. ¿qué tal? Enrique Escalante de la Notaría 30. Ahí tenía mi manita levantada, pero no me hicieron caso. Entonces, Ay, perdón. nada más, se me hizo curioso, ¿por qué 2 años la INE si tiene una vigencia? Porque es la que nos establece las reglas generales. Ok, pero digo, ¿tiene alguna razón? Ellos no se van a dejar llevar por la vigencia que nos dice el plástico. Ellos nos dicen, en las reglas nos dice que 2 años. Entonces, eso nos puede generar una sanción pecuniaria. Ok, digo, porque no tendría una razón lógica, ¿no? Bueno, vienen dentro de las reglas y ellos digamos que estamos hablando con personas que tienen su marco muy cerrado y nos dicen, si en las reglas dice 2 años, tienen que ser únicamente 2 años. Muy Ya cuadrado, hice la misma sí. pregunta a ellos, entonces respondo como ellos me respondieron a mí. Ajá, y lo vamos a retroalimentar. Otra cuestión, en cuanto a la capacitación para este tema, parece que basta con que todos tengamos el manual, ¿no? Los que nos dedicamos a eso dentro de una notaría. Pero, por ejemplo, este curso, o sea, también estaría bien que el colegio nos diera una constancia, ¿no? Porque si no fuera como una autoconstancia. Realmente ellos no nos están pidiendo constancias de estudios como tal. Lo único que nos piden es el manual para que se entienda que el notario capacitó a su personal y el personal se encuentra con, digamos, con esa capacitación para poder hacer el trabajo que les corresponde. Sería como muy, muy absurdo que nos pidieran constancias de otros lados, porque finalmente el notario es el que tiene que capacitar, es lo que nos dice la ley. El notario tiene que capacitar a su personal para que el personal pueda actuar conforme a lo que nos está pidiendo la ley. Y por último, licenciada, hay un tema que a mí siempre me preocupa, es el uso de efectivo. El artículo dice que no se pueden pagar con efectivo a partir de tal cantidad. Y luego en las redacciones yo he visto que ponen ahí, el resto se pagó con anterioridad en efectivo. Es totalmente erróneo, es decir, se pagó con anterioridad, punto. Una cosa es que no lo tengan que demostrar y otra cosa es que se pueda hacer en efectivo, porque es tajante, dice, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y liquidar o pagar, bla, bla, en los supuestos siguientes. Y el primero es los inmuebles que pasen de las veces salario mínimo, en este caso ya UMAS, ¿no? Nada más digo, como un comentario adicional, que no se use efectivo, porque la prohibición es de usar efectivo. Bueno, digamos que es el espíritu de esa ley. Exactamente, pero digo, en la redacción muchos le ponen, se pagó antes en efectivo, porque no rebasa esa parte, pero para mí es incorrecto. Pero bueno, ese es un tópico nada más. Ajá. Entonces, pues esas eran todas las dudas. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, otra intervención, compañeros? Ay, licenciada, perdón, por curiosidad,
¿Y cuánto duró aproximadamente? Muy interesante tu punto de vista porque experimentaste ya la visita directa, o sea, es una muy enriquecedora tu punto de vista porque tú experimentaste ello. ¿Cuánto duró aproximadamente la visita? ¿Cuánto los tienes por ahí estos señores? 3 días. Escarbar. ¿Cuántos? 3 días completos, desde la mañana, bueno, toda la jornada laboral. 3 días. 3 días. Correcto. Gracias. Oye, en cuanto a los comprobantes de domicilio que luego nos piden los anexos, hay, no precisamente tiene que estar a nombre del sujeto, del participante, o sea, tienes comprobante de domicilio, de que existe el domicilio o de que esté a nombre del otorgante. Ahí tenemos un problema. Hay quien nos dice que tiene que estar a nombre de la persona, pero luego, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es poner dentro del instrumento jurídico, pues como viene la credencial. Digo, de manera práctica, porque luego sí se ha prestado a eso. Y es lo que a mí me comentaron los que vinieron del SAT. Me dijeron, no, con que pongas nada más conforme a la credencial del lector, la dirección, no hay ningún problema, no necesitas manifestar. Se cambiaron hace un año de casa, no han cambiado el recibo de la luz, del agua, o sea, ningún recibo lo tienen a su nombre, no necesitas hacer eso, solo que tengas la credencial del lector. Con la dirección de la credencial del lector, con eso plásmalo en el documento. Eso a mí me lo comentaron las personas que vinieron a hacer la visita. Sí, pero luego sucede el caso de que hay veces que no trae domicilio credencial del lector, entonces tenemos que recabar o tenemos que respaldarnos con un comprobante de domicilio y luego ahí hay que comprobante de domicilio tiene que estar a nombre del otorgante o bien que no sea nombre del otorgante, sino que simplemente se acredite que existe físicamente ese domicilio. De preferencia a nombre del otorgante y puede ser, por eso la ley nos da opciones, nos dice, puede ser desde algún comprobante de servicios o bien de cuentas a tu nombre con ese domicilio y que no sea mayor de 3 meses. Exactamente. Eso sí hay que dejarlo muy en claro. El comprobante de cuentas, sobre todo estados de cuenta de una institución financiera mexicana, pero que tenga ese domicilio y no sea mayor a 3 meses. Sí, porque luego está la laguna de que no nos dice los anexos, no exactamente a nombre de quién tiene que ser comprado el domicilio, no dice que si no se desprende el domicilio de identificación, tenemos que recabar un comprobante de domicilio, pero ahí luego queda la duda de si el comprobante está a nombre del otorgante o no, y si no está a nombre del otorgante, bueno, pues queda fehacientemente demostrada la existencia del domicilio. Así es. Es el dato. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Hola, sí, yo soy la licenciada Rebeca Durán de la Notaría 64. Buena tarde. Adelante, licenciada Rebeca. Solo tengo una pregunta. Entonces, en la revisión de los expedientes, ¿solamente hacen la de vulnerables o te piden en general de todo? O sea, que igual pudiera ser tal vez algún poder que no cae, o sea, que es un poder revocable, vaya, o te pide, o solamente si se enfocan a los documentos, a los expedientes que son vulnerables. No, ellos únicamente tienen jurisdicción realmente de revisar lo que son actividades vulnerables. No te pueden revisar algo que no esté dentro del supuesto, porque realmente te están revisando si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con los supuestos de la ley. Entonces, lo único que te pueden revisar es todo aquello que tenga que ver con actividad vulnerable. Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias por tu conferencia. No, de nada. Licenciado Orinay, ¿tenía por ahí alguna pregunta? Adelante, licenciado. Sí, por favor. Solamente pedirle a Cintia su opinión respecto al artículo 33 de la ley federal, segundo párrafo, que nos habla de que sí, tenemos que identificar la forma en que se paguen las obligaciones cuando tenga un valor igual o superior a 8,025 veces. Ya vimos la equivalencia. Pero el segundo párrafo dice algo que tiene relación con la primera intervención y que se entiende o se aplica de manera diversa y eso puede originarnos problema. ¿Qué dice el segundo párrafo del 33? En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado
con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios. ¿Cómo lo vemos aplicando? En el DF hemos oído criterios, en conferencias otros, que de cualquier forma hay que identificar de dónde salió el dinero y dónde cayó el dinero, o hay que guardar fotocopias de los comprobantes de transferencias para no caer en algún incumplimiento, porque las visitas son, como lo ha dicho Cintia, muy, quisiera decir estrictas o rigurosas o muy puntillosas. Luego, ¿qué hacer en el caso del 33, párrafo segundo? Cintia, por favor. Ok, dentro de la constancia de dueño beneficiario hay que establecer precisamente esta situación. Poner que, bueno, la cantidad de lo que es el valor de la operación. Una vez que se pone el valor de la operación, se va desmenuzando realmente cómo fue la transacción y se dice, por ejemplo, si fue en efectivo, no sé, si es de 3 millones, 4 millones la transacción, vamos a ir diciendo, con anterioridad se pagaron la cantidad en efectivo referente a lo que nos dice el segundo párrafo. Esto es importante ponerlo. Nosotros, de hecho, implementamos dentro de nuestra constancia de dueño beneficiario ese párrafo precisamente, lo pusimos y lo ponemos que con anterioridad al acto se pagó tanta cantidad en efectivo, incluso yo les pongo lo que son las fechas, de en tal fecha tanto, en tal fecha tanto, y además anexamos, cuando sí es posible, lo de la transacción actual. Por ejemplo, hoy, el día de hoy, en la notaría se llevó a cabo la transacción, pero el día de hoy, vamos a decir que se finiquitó en efectivo tal cantidad, bueno, se establece. Y con cheque de caja número tal, se le pone también el número de cheque de caja, se le pone la cantidad, la fecha, todo tal como sea. Y si es necesario, o mejor dicho, si se pudiera poner lo demás, porque existen comprobantes, hay que anexarlo dentro del expediente único de identificación. Es lo que nosotros lo hacemos, así es como nosotros lo hacemos, y a nosotros no nos hicieron observaciones en ese sentido. Muy bien, Cintia, agradezco esta interesante y precisa respuesta. Pero eso significa que la época en que las escrituras estaban preparadas para ser firmadas en la presencia de los partes en la notaría, pues ya quedó atrás, porque el mismo día con la gente en la recepción hay que recabar comprobantes y hay que ir a la pantalla para poder teclear e insertar en la escritura comprobantes, recibos, datos de última hora. Agradezco la respuesta, Cintia. No, de nada. Tenemos, perdón, la interrupción, notarios. Tenemos una pregunta en el chat. Si me permiten, ¿la puedo leer? Haz a lo que ibas precisamente. Adelante. Está bien, notario. Usted diga. Oye, Silvia, nada más antes de la pregunta, nada más para responder un poquito lo que le hizo Arturo. Bien. Creo que sí es importante el tema. Bueno, Silvia, perdón, Cintia, muchas felicidades por la presentación. Nada más de este tema de lo de los medios de pago que decía el licenciado Arturo, sí hay mucha confusión en el tema de la manifestación bajo protesta, pero es algo que en el artículo 45 del reglamento, después por ahí Hacienda trató de complementar y puso la famosa obligatoriedad de la fecha, monto, medio y divisa, ya sea que se pague en presencia del notario o si te manifiestan que es con anterioridad, de todos modos te obliga a que te manifiesten fecha, monto, medio y divisa. Entonces, nada más para no perder por ahí eso de vista, que por ahí creo que alguien más lo preguntaba, ¿no? No importa que te diga, pues ya lo pagué antes, aunque te he dicho que lo pagó con anterioridad, subsiste la obligación de identificar y, digamos, a grandes rasgos de tener esos comprobantes de que no se excede el límite efectivo. Así es. Sería eso. Ok. Sí, bueno, aquí el punto es tener dentro de este expediente, tenerlo todo lo que nos está pidiendo la ley, porque es lo que nos van a pedir. En la visita es lo primero que te van a decir, y te van a decir, a ver, ¿y entonces dónde está? Se supone que este es el expediente, porque aquí estoy viendo la pregunta de la notaría 61 que nos dice, los documentos que conforman el apéndice de la escritura de actos vulnerables, ¿se pueden considerar expediente único? Esto para también completar con la respuesta de la que estamos platicando, no se pueden considerar como expediente único. Tienes que tener doble. Uno, tener el apéndice, y otro, tener tu expediente único. Y dentro del expediente único, meter todo lo que tenga que ver con los comprobantes de divisas,
cómo se hizo el pago, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que tener dentro del expediente único. Si lo tenemos en el apéndice, a los de el SAT no les va a importar si está en el apéndice, te van a decir, y es que la obligación es que esté dentro del expediente único y lo tienes que mostrar en el expediente único. Incluso te lo van a dejar en la constancia que te den, bueno, en tu, ¿cómo se llama? En tu acta que te dan al final de la visita, te lo ponen y te dicen que no importa que esté en el apéndice, que ellos necesitan tenerlo en el expediente único. Hay que sacar doble copia. Entonces sí es importante que lo tengamos ahí presente. Sí, nada más de ese tema, perdón, Arturo, nada más yo creo que sí, para los que están un poquito más a principios de cuando inició la ley 2013-2014, por ahí el Colegio Nacional hace muchos años hizo una consulta de eso que está preguntando la Notaría 61, y en aquel entonces la UIF y el SAT sí contestaron que el apéndice podía considerarse como expediente único siempre y cuando cumpliera los plazos de resguardo de la información. O sea, por ejemplo, aquí en estricto sentido, ahora sabemos que no hay espacio en el archivo, pero aquí los apéndices los tendríamos por 2 años, pero la ley nos obliga por 5. Entonces, si optábamos porque nuestro expediente único fuera el apéndice, tendríamos que haberlo tenido 5 años. Pero ya después, efectivamente, como comento, ya creo que la UIF cambió de titulares, etcétera. Ese criterio no se quedó más que por ahí en un criterio no vinculante, y sí, efectivamente, lo que ya en las últimas conferencias, de hecho, la UIF, y seguramente es lo que te expresaron en la visita, es eso, que el expediente único es único, ¿no? Entonces, que no importa dónde esté, pero quizás hay algunos notarios que en el inicio de la vigencia de la ley todavía hay algunos que dentro del apéndice guardaron, vamos, esos expedientes únicos con ese criterio. Correcto. Correcto. ¿Algún otro compañero, otra intervención? Luis Ernesto, ¿tienes algo? Hola, Cintia. Felicidades, Cintia. Hola, gracias. Sí, como comentaba Fernando, también tenemos que recordar que como expediente único, sí tiene que estar disponible para el momento que nos requiera la autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado si se envían documentos al apéndice, que también tengamos ese respaldo. Y no olvidar que también tenemos la posibilidad de tenerlo en electrónico. ¿Sí? Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Veo aquí el chat, leo el chat, dice la licenciada Pilar Janda, el puro susto, Lick. Tiene razón. El licenciado Efraín González, gracias por tan importante presentación, licenciada. Pili, felicidades, Lick, muy interesante y práctica su presentación. Notaría 18, Lick, muchísimas felicidades por su exposición, fue muy buena y entendible. Y la pregunta de Notaría 61 que ya quedó respondida. Pues, ¿alguna otra? Fernando, adelante. Yo sí, perdón, si te felicitarte de nuevo, ¿verdad? Pero es un tema ahora sí que bastante amplio y siempre nos surgen muchas dudas. Y sí, como te decía Jorge hace rato, pues digo, al menos creo que de las pocas experiencias que hay aquí en Aguascalientes de una visita, pues ahora sabemos que es la de ustedes. Entonces, ya por ahí nos comentaste que duró 3 días, ¿no? Que más o menos cómo se fueron con el tema del personal o el manual, que creo que fue muy bueno esa parte para todos tenerlos presentes, esas particularidades. Lo único que a mí me nace de la duda es del resultado de esa visita, o sea, ¿cuál fue tu experiencia en general? ¿Sientes que la persona que visitó, porque por ahí había algunas quejas que no sabían de lavado de dinero, que en realidad eran auditores del SAT, si acumularon las multas, es decir, si fue una especie de visita como para acumular faltas más que buscar en realidad si hubiera algún detalle, porque por ahí de otras visitas nacionales lo que han ido diciendo es eso, ¿no? Fíjate que lo que sí tienen es que si te falta una credencial de lector es una multa, si te falta un comprobante de domicilio es otra multa, si te falta, y se va acumulando y llega a millones de pesos, dependiendo lo que te falte. Aquí sí, lo que yo sí te puedo decir es que aquí somos como muy meticulosos en ese aspecto y tenemos, otra de las cosas es importante también tenerla presente. Si por ejemplo tienes, vamos a decir, un cliente que hace muchas actividades vulnerables en tu notaría y de ese cliente tienes toda la documentación, puedes presentárselas. No sé si me explique, o sea, por ejemplo, credencial de lector, comprobante de domicilio, todo eso, se las puedes presentar y ellos te la toman como válida, te dicen, ok,
Y en su momento ya llegan y te dicen, bueno, a mí me tocaron visitadores buena onda y me hablaban y me decían, oye, fíjate que no encuentro esta credencial de lector de este cliente. Ah, permíteme, déjate la traigo. Y a veces, incluso yo saqué del apéndice, me tocó atenderla a mí y saqué del apéndice las credenciales. Entonces, yo tuve oportunidad de tener esos visitadores. No sé si les vayan a tocar los mismos, porque pues obviamente hay muchísimos en todo el país, pero yo tuve esa oportunidad y en mi caso la multa ascendió a 15,000 pesos, 16 por ahí. Pero bueno, ya después de pelearla un rato, ¿verdad? No, pues qué bueno que no pasó a mayores y gracias Sí. por esa experiencia. Y tenemos aparte, digamos, muchos fiscalistas decían, pues el recurso de nulidad, no se vayan por el recurso de nulidad, perdón, el juicio de nulidad, no se vayan por ahí. Hay un recurso administrativo que manejan ellos mismos y es nada más presentar, digamos, darle contestación al requerimiento. Y ya con eso ya se puede subsanar muchas cosas. Eso es importante que también lo tengan presente, porque luego esa parte de procedimiento no se van por ahí, y si van con un fiscalista o con alguien que se dedica a eso, les va a decir, vete al juicio de nulidad. No es por el juicio de nulidad. Es mucho más rápido y más fácil con digamos, este recurso. Incluso la ley en el apartado de sanciones, no sé si te lo dijeron los visitadores, pero por ahí habla que por una única ocasión, si tienes omisiones menores, Eso. Uh-huh. puedes acogerte como a la regularización, que ya hubo un programa de regularización. Esos 50 y tantos, ¿no? El artículo 55, creo, no recuerdo. Ese fue el que yo invoqué. Entonces ya gracias a eso, pues ya salimos limpios. Ah, qué bueno. Sí, todo por un aviso que sí se nos pasó, pero de lo demás ya invocamos ese artículo precisamente. Correcto. ¿Alguna otra intervención que tengan por ahí, compañeros? Pues si no hay ninguna otra intervención, concluimos la sesión académica del día de hoy. Felicito de antemano a la licenciada Cintia por su participación, y valga decir que es la primera compañera mujer que presenta una exposición en la academia. Estamos muy contentos por ello y fue, bueno, pues un repaso muy interesante, muy entendible. Gracias. Bueno, pues siempre deja algo bueno, y sobre todo porque pues hay una vivencia práctica, hay una vivencia real, no nomás es teórica su participación o su intervención, sino que verdaderamente se dio en el mundo fáctico. Muchas gracias, licenciada, te felicito por la exposición. Gracias. Muy interesante. Bueno, pues por lo pronto va un reconocimiento virtual que luego acostumbramos, ya lo haremos posteriormente de una manera física. Dice el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, otorga el reconocimiento a la notario Cintia María Elena Andrade Sandoval por su participación en la función notarial como actividad vulnerable. Aguascalientes Aguas, firma el licenciado Javier González Fischer, presidente, su servidor Jorge Villalobos González, coordinador académico. Muchas gracias, licenciada, por tu intervención. Enhorabuena. Muy Gracias.